Ok, pues bien, entonces nos habíamos quedado, habíamos visto, se hablaba aquí un poquitito que estaba hablando aquí, vamos a ver que estaba hablando de todas las jerarquías que componen, sí, estaba hablando de las jerarquías que, digamos que en este caso están trabajando en nuestro planeta. Y digamos que yo aquí había hecho como una pequeña genealogía de las jerarquías que trabajan en nuestro sistema solar. Primeramente, el logo del sistema solar personificado con el segundo logo, después los 7 logos planetarios o los 7 rayos, los 7 grandes Dayashohan, los 7 arquetipos divinos a desarrollar en el universo, los 12 poderes representados del zodiaco, que son como el cómo, ¿no? Arquetipos divinos también, y todos de alguna manera se personalizan y digamos que tienen características, vamos a decir, individuales también. El cuarto nivel, hay un menú de cada sistema evolutivo o los planetarios que dirige un sistema, un esquema, ya habíamos visto que dura 7 cadenas. Después hay un menú de raza y de semilla de cada cadena. Después hay un menú en cada ronda, cada cadena tiene 7 rondas. Hay un menú de ronda, hay un menú de globo. Ya sabemos que cada ronda está compuesta de 7 globos. Después en cada globo hay 7 razas raíces, hay un menú por cada uno de ellos. Cada raza raíz tiene 7 subrazas, hay un menú por cada de ellos, y hay un grupo de menús de pueblos o de naciones que hay dentro de cada una de esas subrazas. Entonces, más o menos, traté de hacer como un pequeño esquema, ¿no? ¿Puedo hacerte una preguntita, por favor? Sí, sí, por favor. Oye, en el punto 4 dice menú de esquema evolutivo o logos planetarios. Sí. ¿Esas se refieren a los diferentes esquemas que hay en el sistema solar? Por ejemplo, los esquemas a ver, eh, Digamos que cada planeta es cada el cuerpo planeta, o sea, físico que... Sí, el sistema evolutivo de cada planeta. ¿A eso te estás refiriendo? exactamente. Nuestro caso en específico, por ejemplo, este es el de la Tierra, Desde la Tierra. el esquema evolución, son 7 cadenas que va a tener este ciclo, ¿no? Del logo de nuestra Tierra, y que estamos digamos que en el de la mitad, el periodo terrestre, ¿no? Claro, sí. Bien. El, eh, Sí, el, sí. ¿Cómo te dijera? La Blavatsky no muestra los otros esquemas, los menciona nomás. Sí, ¿Qué, ella qué otros? normalmente no se metió mucho en eso. Recuerda que Blavatsky trajo, a ver, como digamos que el concepto general de toda la cosmogonía y de todo lo que es el conocimiento esotérico que vino de Occidente, esa nueva oleada, ¿no? Porque no quiere decir que ya no existía en Occidente, estaba la cábala, estaba el hermetismo, el rosacrucismo, todo este tipo de conocimiento, lo único que ya lo vuelve a traer otra vez más fresco, con una forma, digamos, que muchas cosas claves que se habían perdido en Occidente ya las vuelve otra vez a traer. Pero lo que está diciendo el punto de nuestro hermano Guillermo es que a ver, ¿cómo decirte? Que Blavatsky, digamos que habló de todo en general. Fue un trabajo después de otros hermanos pertenecientes a la Sociedad Teosófica, de un poquitito ese plano general que nos trajo Blavatsky y ir a los detalles. Y, por ejemplo, ya después veremos como que Annie Besant, Leadbeater y otros hermanos trabajaron en detalles como tal de todo este tipo, de todo este gran conocimiento que nos trajo Blavatsky. Entonces digo que Blavatsky, nosotros hay muchas cosas que, o sea, Blavatsky nos da el conocimiento general, pero después a lo mejor cuando tenemos que ir a los detalles, tenemos que ir, o por ejemplo, podemos ir a las cartas de los maestros. Las cartas de los maestros tienen otros detalles que quizás a lo mejor Blavatsky algunas cosas tampoco dio, pero hay una extensa literatura
de explicaciones, sobre todo. Yo les recomiendo mucho a Annie Besant. Annie Besant y Les Vire trajeron mucho de este conocimiento, explicaron detalles que Blavatsky dio como sistema en general. Claro, No sé si, ¿sí? el esquema evolutivo de Venus, comparado con el nuestro, hay prácticamente una cadena y media de evolución más que tiene Venus con respecto a la Tierra. Entonces ahí se explica un poco uno los Kumara. Sí, 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 no todos, ya sabemos, todos los planetas, digamos que están en un momento, en una cadena diferente y en un globo trabajando en sentido general diferente. Ya en nuestro sistema terrestre decimos que, según lo que nos dicen la tradición de Annie Besant, o sea, es el más desarrollado, es el de Venus, la cadena de Venus. Ya. ¿Mm? ¿Cuál es el libro ese de, perdón que te, que te pida, cuál es el libro que se... Usualmente el que más yo utilizo es estos 5 libros de Arthur E. Powell. Ah, ya, ya, ya. Sobre todo el quinto libro. El quinto libro, él hizo un resumen de todos estos libros sobre todo de Alice de Annie Besant y de Les Vire. Y o sea que lo resumió y son más Ya. fáciles para nosotros en vez de leer a lo mejor 20 y pico de libros de Annie Besant con este libro de los 5 libros, el compendio que hizo Powell. Arthur E. Powell. O sea, por lo menos es de los que yo más estudio. Lógicamente, los hermanos que tengan tiempo para estudiar todos los demás, por ejemplo, yo de Alice Bailey ahora, por ejemplo, llevo mucho tiempo estudiando un pequeño librito que ella dice que se llama Estudio de la Conciencia, que es uno de los libros más formidables que he leído de Alice Bailey, porque da muchos pequeños detalles importantes desde el punto de vista, o sea, de recursos de nosotros, de cómo entender la vida y el universo, ¿no? Y sobre todo herramientas, entender tu propia conciencia, cómo funciona. Annie Besant tiene un libro que se llama así, Un estudio sobre la conciencia, que es formidable. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre? Perdón. Un estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Ya. Vamos a anotar. Es un clásico. Sí, es maravilloso, es uno de los libros, ya yo lo había leído hace muchos años, cuando estaba empezando a estudiar teosofía. Después que terminé de todos estos resúmenes, un poquito he dejado la doctrina secreta para refrescar un poco y empecé a buscar de todos esos otros libros viejos. Y fíjate si es así que terminé de leerlo otra vez y volví otra vez lo estoy leyendo otra vez, ese libro. Creo que es un libro muy importante, sobre todo porque te da herramientas desde el punto de vista psicológico para entenderte muy bien a ti mismo. No sé, por ejemplo, a veces estudiamos mucho de cosmogonía, ¿no? De la metafísica del universo, y eso está bien, nos sirve para desarrollar los atributos divinos, ¿no? Voluntad, inteligencia, imaginación, demás y demás, como tal. Pero cuando estudiamos, nosotros intrínsecamente somos conciencia en evolución. Y muy importante, en la etapa que estamos viviendo como seres humanos encarnados en un planeta, entender cómo funcionan los procesos de nuestra conciencia, cómo la conciencia divina que hay en nosotros se ata, se identifica con los principios, con los vehículos inferiores, cómo estamos presos en las leyes del universo, del yo y el no yo, y su relación, del ser y no ser, y su relación, ¿me entiendes? De la atracción y la repulsión y la repulsión y su relación. O sea, todo esto te da una base desde el punto de vista no solo intelectiva, ¿no? De conocimiento, sino también de recursos para uno entender su propia conciencia. Y entonces, digamos que puedes acrecentar tus pasos en el proceso de evolución. ¿Me entiendes?
no quiere decir que otras cosas que estudiamos no sean también importantes dentro del conocimiento esotérico en sentido general, pero todas las cosas que están relacionadas con la parte ética de nuestro conocimiento, con la parte de la conciencia, de nuestra conciencia y de la conciencia del universo directamente, de cómo funciona y las etapas por las que pasa, nos pueden ser muy prácticas y sobre todo las etapas que pasan dentro de la época humana, nos puede ser muy práctico para entender, para ayudarnos en nuestro proceso ahora, como tal. ¿Bien? Es algo así como, a lo mejor hay veces que vemos un supercientífico genial, ¿no? O un superfilósofo, ¿no? Muy grande, ¿no? Tiene muchos conocimientos del universo, de magia y demás, de metafísica o de ciencia, pero sin embargo, como ser humano, es una persona triste, lleno de problemas, disfuncional. ¿Me entiendes? ¿Por qué eso sucede? Porque todavía como seres humanos, por ejemplo, en este libro se explica eso. ¿Por qué es que podemos, hay un hombre muy inteligente en una rama y en otro, digamos, que tiene tantos problemas? Porque la conciencia va desarrollándose por etapas, ¿me entiendes? Y por partes, según los trabajos que vaya haciendo. Entonces pudiera haber una persona extremadamente desarrollado científicamente, por ejemplo, y sin embargo desde el punto de vista ético tiene problemas de ético, tiene problemas de comunicación, tiene problemas de simpatía y de compasión, por ejemplo, ¿no? Y no está mal, eso ocurre, pero por ejemplo creo que sería muy útil si fuera yo, si yo fuera ese el caso, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo con estudiarme un poco más el universo, la matemática del universo? Si mi vida es triste, ¿no? Si daño a todos los seres que me rodean con mis acciones, ¿me entiendes? Entonces, si a mí me da a escoger como Gonzalo Paz, ¿no? Yo diría, bueno, yo diría que quiero un poquitito menos metafísica o un poquitito menos ciencia y cómo puedo mejorarme a mí mismo, como ser humano en este caso, y cómo puedo mejorar mi entorno, o sea, a mi alrededor, ¿no? Cómo puedo expresar lo mejor que hay de mí y ayudar a todos los que me rodean. ¿Bien? Entonces, no sé, cada uno de nosotros tiene que trabajar en lo que crea que es más importante en este momento. No sé si algún hermano tiene alguna cosita ahí en ese sentido. No, ese libro es fantástico y no me acuerdo ahora si uno que puede ir acorde con ese después es el de Genealogía del Hombre, también de Anivesa. Ok. Si todo lo que esté muy relacionado, yo pienso, con el desarrollo de la conciencia, con entender el hombre, las etapas de la vida del hombre, de la conciencia del hombre, es muy importante para nosotros porque, digamos, puede ser un espejo, ¿no? Para que la conciencia se mire, nos miremos de frente, ¿no? Y qué podemos hacer según la etapa que estamos viviendo para mejorar, o sea, hacer el proceso de evolución más rápido, más ágil, ¿no? Que yo creo que eso es en el fondo lo que se nos pide el universo, ¿no? Creo que cuando todas las tradiciones antiguas hablan de salvación, nirvana, liberación, moksha y todo eso no es más que acelerar el proceso de desenvolvimiento de nuestra conciencia divina, de pasarla a ser algo, digamos que en potencia, ¿no? Latente, ¿no? Convertirla puramente en pura acción, ¿no? Actualizarla, ¿no? Como tal. Y todo lo que nos lleve a eso es mucho mejor. De hecho, pienso, ¿no? Por no decir que estoy seguro, ¿no? Muchos de los grandes, vamos a decir que Budas del universo, bodhisattvas, ¿no? Seres que a lo mejor inclusive ya terminaron la etapa humana, ¿no? A lo mejor no eran tan sabios en matemática, en física y en química, ¿no? O a lo mejor en pura metafísica, ¿no? Sino que tuvieron una gran realización de experiencias de su conciencia, ¿no? Como tal, ¿no? En el sentido de esa experiencia intrínseca dentro de él. Y después que relacionaron, o sea, que sacaron, digamos, que lograron limpiar de esas costras, ¿no? Que tiene nuestra conciencia enraizada en los planos físicos, ¿no? Pulirla, ¿no? Hacerla brillar.
y desarrollarla en su máximo capacidad. Automáticamente con esos entendieron todo lo de metafísica, lo de matemática y lo de química y lo demás, como decimos, por añadidura. No sé si me estoy expresando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? No creo que todos, no Y- creo que el Buda a lo mejor fuera un buen químico. A lo mejor podía tener conocimiento, lógicamente todos estos iniciados tenían grandes conocimientos de metafísica, pero a lo mejor no estoy seguro si hubiéramos dicho que bueno, el Buda a lo mejor era el mejor metafísico, ¿no? Puede ser, podría ser que no, o el mismo Maestro Jesús. Yo creo que por ejemplo, el mismo Maestro Jesús, la parte más importante de sus enseñanzas, más que metafísica, creo que es la parte ética que nos enseñó. ¿Me entiendes? Amar al prójimo, a la compasión, el amor, esa es toda la parte ética que constantemente nos enseñaba el Maestro Jesús. Entonces, no sé, no recuerdo ningún versículo sobre química o sobre matemática en ninguna parte, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más importante. Yo creo que el conocimiento se adquiere por partes, no se puede pedir todo junto. Entonces, en un momento determinado venimos para tener un conocimiento, aprenderlo, y en otro venimos para otro. O sea que es como si estuviéramos tallando un diamante, ¿no? En cada momento estamos puliendo una faceta. No la podemos pulir todas al mismo tiempo. Por eso es la necesidad de la reencarnación. Sí, la ética esta que nos ha estado haciendo referencia, en fin de cuentas, para que no nos retrasemos en el desarrollo, sino que podamos avanzar más rápido. A mí me parece que en una de las cartas que Cine le pregunta algo sobre algo del universo fuera de aquí, del sistema solar, al maestro, y el maestro le dice de que él nada más que tenía conocimiento hasta esta etapa en que estaba él ubicado dentro del logo solar. O sea, que de ahí para allá no lo preguntara porque él no sabía nada. Sí, yo me acuerdo de esa carta, sí. O sea, está explicando que el conocimiento completo no existe, sino es por partes. Ajá. Y Probablemente sea por infinita. niveles. Infinita, probablemente el conocimiento es infinita, como probablemente es infinito el desarrollo de la conciencia, ¿no? El esplendor de la conciencia, como tal. Si no tuviera Decía, fin, cuando llegamos a un grado ya se terminó y ya. No, no, y nunca se termina. efectivamente lo que dice José es cierto. Y la gente que estudia los evangelios piensa de otra manera, piensa de porque estoy de acuerdo, ¿ah? Incluso algunos comentaristas judíos mencionan cómo se llama que Jesús, sus grandes logros que tuvo son todos de la línea de la ética, porque eso es lo que además aprendió también Jesús con sus padres y con todo, y todo el conocimiento que venía de atrás, pues, Yo creo, ética. yo creo que sí, que inclusive Buda, acá, o sea, creo que en sentido general, todos los grandes profetas, ¿no? Los grandes maestros que han guiado a la humanidad, avatares de una u otra manera, el principal punto que han tocado y que nos han enseñado los hombres es el desarrollo de la ética, ¿no? De la conciencia humana desde el punto de vista de la moralidad, de la ética, ¿no? Yo pienso que es el punto principal. Y como decía Juan, nos vamos formando poco a poco y hay que ir llenando muchas casas que tenemos en una gran, son como cuartos que tenemos en sola una casa, ¿no? Y todos tenemos que irlo llenando poquito a poquito. Pero creo que es muy importante en los estudios todo lo relacionado con la ética y la conciencia, entender la conciencia en sí, por lo menos a mí es de lo que trato, de lo que le dedico más tiempo, ¿no? Como tal. Porque intrínsecamente eso es lo que somos, ¿no? El universo es pura conciencia que se expresa de muchos niveles y muchas maneras, ¿eh? Ya sea ondas, materias de muchos tipos, como tal, pero intrínsecamente es una gran conciencia expresada en una infinitud
manifestaciones diferentes de conciencia, en etapas diferentes, en manifestaciones diferentes como tal. Y ahora mirando el cuadrito este que hizo Gonzalo aquí, el que está a la derecha, tenemos que aprender las cosas de la subraza para después poder entender las cosas de la raza. Y después que entendamos esas dos cosas, podemos pasar a la del globo. O sea, en forma ascendente, aunque los números están descendentemente, ¿no? Empezamos desde abajo hacia arriba. Y vamos poquito a poco avanzando en la evolución, en el conocimiento, en el comportamiento. En fin de cuentas, es lo más importante, porque como decían ahorita de la enseñanza de Jesús, que es lo fundamental, lo más importante, amaos los unos a los otros, que nunca lo hemos logrado. No juzguéis, porque con la vara con que midáis, así serás medido. Y así, hay toda una serie de ideas de que, aunque hay muchos que lo repiten de memoria, pero no lo llevan a la vida de todos los días para ser mejores. Sí, no es fácil llevarlo a la vida de todos los días, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Forma parte de la vida humana, como se decía José, intentar llevarlo a la vida en cada milisegundo, ¿no? Fíjate, hay una técnica, el budismo zen tiene sus características particulares, ¿no? Pero digamos que la base del budismo zen es vivir cada milisegundo aquí y en el ahora, en el momento presente, con una plena conciencia. Ellos tienen algunos refranes, ¿no? Y dicen que la diferencia que hay entre el maestro y el alumno es que cuando el maestro come, come. Cuando el maestro se baña, se baña. Cuando el maestro estudia, estudia. Y el alumno, cuando se baña, estudia. Cuando estudia, come. Cuando está comiendo, te está bañando. O sea, no hay concentración. Claro, no tiene concentración plena cada milisegundo de su vida como tal. Y entonces, o sea, ¿cómo se desarrolla la conciencia? O sea, exactamente de esa manera, o sea, llevando parte del entrenamiento es que tú seas cada milisegundo consciente de toda la experiencia, la conciencia consciente de sí misma, que es muy difícil. O sea, nosotros gran parte de toda nuestra vida es prácticamente automática, ¿no? Como tal, trabajamos como autómatas. Y forma parte del proceso de evolución, no hay ningún problema. De hecho, las 3 o 4 cositas que nosotros tenemos que desarrollar nos cuestan trabajo. Imagínate tú, si tuviéramos que ser 100% conscientes de todo lo que está pasando en tu mente, en tu cuerpo, en tu entorno, ¿no? Como tal, ¿no? La realidad es que sería casi que imposible en esta etapa de evolución en que estamos. Pero más o menos te da una idea de la importancia que le daban en todo lo que es este trabajo directo, en entender quién tú eres, ¿no? En actualizar esa conciencia como tal. En la mayoría en la mayoría de las escuelas filosóficas, la mayoría, es fundamental entender bien los estados de conciencia y la percepción de la realidad. Entonces, hay mucho que trabajar porque nosotros somos seres finitos y limitados, porque tenemos 5 sentidos. Entonces, ahí ya partimos mal, pues, y tenemos que abrir apertura con esos 5 sentidos nada más. Entonces, por eso es que la mayoría uno estudia cábala, estudia lo que teosofía, rosacrucismo y otras filosofías, es lo mismo. En el fondo está diciendo, mire, abre la conciencia y darse cuenta. Eso es todo. Eso es más o menos. Ok. Bueno, no sé si algún hermano tenía alguna cosita más con respecto a esto. No, vamos a empezar. Ok, pues bien, entonces, bueno, hablaba aquí un poquitito que estaba hablando de todos estos cosmos, hablamos de todos los cosmos creadores, los niveles de emanación del universo, que ya estamos, ya sabemos, el Logo Supremo con sus 7 grandes cosmocreadores de todo el universo, y el último plano, en teosofía le llamamos el plano paracrítico,
es el plano físico de la divinidad, es el donde, digamos que tiene su evolución en los logos solares como tal, y está el logo solar con sus 7 grandes espíritus ante el trono, los 7 grandes rayos de ese sistema solar, los 7 logos planetarios del sistema solar, como tal representado en los 7 planetas principales. Ya sabemos que hay otros planetas más, bien, y digamos que es la genealogía y el ser humano. Hay una gran cantidad de huestes, todos trabajando en lo que es el proceso de la vida. Cada expresión de conciencia del universo, digamos que es una entidad y responde a un grupo de entidades que hacen un tipo de trabajo en particular. O sea, no hay nada en el universo que no sea conciencia expresada como, o sea, espíritu sobre la sustancia, la materia del logos, o sea, expresado como una conciencia en particular, haciendo un tipo de, vamos a decir, de expresión de vida dentro de ese universo como tal, o sistema solar, según lo que estemos hablando. Bien, entonces hablamos también un poquitito de esta genealogía, que como hablaban los antiguos de varias generaciones, ¿no? De emanación del universo. Hablamos de algo que era el caos, usualmente del Padre absoluto, ¿no? De lo que es para Brahman o Ein Sof no se mencionaba, era prácticamente, estaba vedado, por decirlo de alguna manera. Solamente se hablaba de la Shekinah o Mula Prakriti, que son, digamos, que las vestiduras del Padre, o el vacío o el caos de los griegos. De ahí comenzaba la emanación de los primeros dioses como tal. Había una primera emanación, siempre habría algo material, en este caso Gea, o Eros, deseo o amor, o algo espiritual. En realidad las dos polaridades, como mínimo espíritu y materia, que después se manifestaban en la segunda generación, también como el cielo, Padre universal. Y también debería de haber en algún lugar aquí, en la segunda generación, debería haber alguna madre en esta segunda generación, que no lo veo, pero debería haber alguna madre por ahí. Después viene una tercera generación, la de los 12 titanes, como tal, o sea, va bajando, y después hay una cuarta generación. O sea, que no es la manifestación, no es más que la manifestación de los arquetipos divinos, los diferentes niveles de manifestación del universo. Bien, y en este resumito habíamos hablado lo mismo, digamos, todas las huestes que están trabajando. Fíjate que estos son los cosmocratores que trabajan en nuestra cadena planetaria. Como tal, esto lo vamos a ver mucho nosotros ahora, porque vamos a trabajar principalmente con estos 3 tipos de pitris. O sea, en la evolución de nosotros como seres humanos, en nuestro planeta ahora, aparte de estar trabajando la evolución elemental, mineral, vegetal, animal y humana, que digamos que sobre todo lo que es la mineral, vegetal, animal y humana son las que más vemos, y que de alguna otra manera de los cuales depende nuestra vida en una gran interacción entre todos. Bueno, hay también, aparte de los elementales, que son, digamos que una evolución, vamos a llamarle, entre comillas, inferior, todavía no han pasado por la etapa humana. Bien, hay otra etapa aparentemente, o sea, que son ya sobrehumanos, muchos de ellos pasaron la etapa humana, que son los famosos pitris. Pitris a veces le llamamos lunares, pitris solares y pitris de Saturno, pitris 1, pitris 2 o pitris 3, y cada uno tuvo que ver algo que ver con, tiene que ver con el desarrollo, en este caso, de nuestra evolución humana. Decimos en general que los pitris lunares son los que trabajan con los principios de nosotros como tal, los dadores de cuerpo. Bien, los Bachisat le llama la tradición esotérica como tal, los del periodo solar, a veces le llamamos los Ashnivatas del periodo solar, señores de la llama, Kumara, son dadores de los principios intermedios, sobre todo yo le llamaría de los principios mentales como tal, son los que despiertan los principios mentales en nosotros,
y otros Agnivatas, pero son los seres de Saturno, los señores de las tinieblas, los seres luciferinos, que en muchas tradiciones son los famosos ángeles caídos. Como tal, son la quinta jerarquía y su función es entrar en cuerpo junto con nosotros para servirnos de guía literalmente directos como tal. Y entonces estos tres pitris lunares, pitris solares y pitris de Saturno, vamos a hablar mucho entre ellos. Importante saber que nosotros como seres humanos también somos, digamos que, entre comillas, unos ángeles caídos, ¿no? Porque nuestra chispa divina como tal, y nuestra conciencia, al proyectar su conciencia sobre los mundos inferiores, para trabajar, desarrollar los atributos de esa conciencia como tal, en el proceso se identifica con los mundos materiales, con los vehículos inferiores, con el teatro de la vida de los mundos inferiores, y queda presa, pierde, digamos que su conciencia de su origen divino, de quién es como tal, y queda presa de los mundos materiales. Y que en esa batalla, que es la batalla, digamos, del universo, ¿no? Sobre todo de la etapa humana, en desenvolver la conciencia en esa batalla entre esas dos polaridades, ¿no? Con el yo y el no yo, qué es lo que verdaderamente somos, porque nuestra conciencia está velada, identificada con los mundos materiales, inclusive con nuestra personalidad, que es, digamos, que una de nuestras primeras identificaciones, ¿no? Nos identificamos con, no solo con un cuerpo físico, ¿no? Nos identificamos inclusive con emociones, con principios mentales, sobre todo los concretos, ¿no? Con un falso, lo que le llamamos la personalidad, o un falso yo, que le llamamos al ego, ¿no? Como tal, pero que lo sentimos como que realmente eso es lo que somos, ¿no? Que ya hemos ido aprendiendo en nuestro conocimiento que es una identificación falsa, ¿no? Como tal, ¿no? Pero que forma parte también del proceso. Pero nos habíamos quedado, aquí hablamos un poquitito de metafísica, de los, digamos, de los 4 niveles, ¿no? Del mundo manifestado, hablamos del triángulo pitagórico. Bien, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Y que este número 4 se repite en todas las tradiciones antiguas, ¿no? 4 mundos, 4 libros principales de la Biblia o evangelios, o sea, el 4 pitagórico, todo eso está. Pues bien, nos habíamos quedado aquí en la 12, vamos a leerlo, dice, de aquí emanan las leyes maravillosas de la materia, de aquí la marca primordial tan inútilmente discutida por el obispo Temple. Así pues, la fuerza, el espíritu manifestado, la energía inteligente en acción, no es síncrona con la primera objetivación de Mula Prakriti. Sin embargo, como esta última, aparte de aquella, es absoluta y necesariamente inerte, una mera abstracción, es innecesario tejer una trama demasiado fina de sutileza respecto del orden de sucesión de las causas finales y cósmicas. Aquí hay un punto interesante, nada más es que ya sabemos que espíritu y materia, digamos que son dos polaridades del absoluto, ¿no? Y que no hay universo manifestado sin que en cada una partícula y un nivel, el que sea, del universo estén los dos. En los mundos materiales, la materia, la densidad de la materia, la vibración de la materia es muy baja, como tal, y el espíritu, digamos que tiene una vibración baja, ¿no? Esa vibración del espíritu. En los mundos espirituales hay una gran vibración de la energía divina, del pensamiento divino, y la materia lo que es, tiene un extremadamente sutil por esa vibración. Pero el punto es que en cada, ya sea, aunque usualmente decimos los mundos espirituales, sentido general arriba, o de mucha vibración, y los mundos materiales abajo, en cada uno de los mundos materiales hay el espíritu correspondiente, que es energía inteligente, fohas, o nous divino, ¿no? Pensamiento divino, expresándose en eso que le llamamos material, y eso que le llamamos mundos espirituales,
también, aparte del pensamiento divino, o Fohat, o Nous divino, como queramos llamarle, hay materia, lo que es extremadamente sutil, producto a la vibración que le da eso que le llamamos la energía inteligente, el pensamiento divino en esos planos. Bien, dice Blavatsky, la fuerza, o sea, la energía inteligente, el espíritu manifestado, sucede a Mula Prakriti, pero Mula Prakriti menos fuerza es inexistente para todos los propósitos y objetivos prácticos. O sea, sin pares de opuestos, espíritu y materia, no hay manifestación. Y eso es muy importante, porque en algunos lugares donde he tenido esta experiencia de hablar esto, algunos hermanos me dijeron en algunos casos, algunos Rosacruces, no, arriba solo hay espíritu, no hay materia. Digo, si hay manifestación, tienen que haber los dos. Si no, no hay manifestación como tal. Bien, no importa si es más sutil o menos sutil, uno u otro de los dos, más burdo o no, pero para que haya manifestación, tienen que haber esos pares de opuestos. Dice, el hombre celeste o el tetragramatón, en este caso como logos, el cual es protogonos o ticón, el primogénito de la deidad pasiva, o sea, la deidad pasiva, digamos que vendría a ser el absoluto, Ein Sof, para Brahma o absoluto, y la primera manifestación de la sombra de esa deidad, o sea, la Shekinah, Mula Prakriti y Aditi, es la forma e idea universal, o sea, logos como primer triángulo del mundo de la emanación, Keter, Homa y Binah, que engendra el logos manifestado, el microprosopos, los 6 sefirot, los 2 triángulos siguientes, Adán Kamón o el símbolo de 4 letras en la cábala del universo mismo, llamado también el segundo logos como segundo triángulo, Chesed, Geburah y Tiferet, el segundo surge del primero y desarrolla el tercer triángulo, Neschat, Yo y Yesod, y de este último, la hueste inferior de ángeles, son generados los hombres, mundo de la acción de Malkut. De este tercer aspecto es del que ahora nosotros trataremos. O sea, Blavatsky, más o menos lo que tuvo es, este es el esquema que nos pone Blavatsky, ¿no? Digamos que de la tradición cabalística, en este caso habla de la doctrina caldea, pero de alguna u otra manera la tradición cabalística, digamos que sigue esa tradición como tal, ¿no? Y habla, digamos que, vean aquí arriba, este triangulito que hay aquí, ¿no? Ein Sof, el ojo cerrado de la oscuridad desconocida, Ein Sof, el absoluto, Sefira, de alguna manera, pues digamos que pudiéramos decir, aquí está también Shekinah, o sea, la polaridad femenina del absoluto, esa materia o esa sustancia, lo que ahora inerte, pasiva, ¿no? Porque no se ha manifestado. De alguna se manifiesta de ese triángulo, digamos. A veces los cabalistas hablan de la Ein Sof y la Ein Sof Aur. Hay una triada no manifestada como tal, antes de que se manifieste el hombre celeste, el Adán Kamón, según a veces como le llamamos, como tal. Bueno, viene Blavatsky, un mundo intelectual, que es el logos ideal, protogonos, podríamos llamarle también, le llama a esta la triada o la idea universal, que no es más que el logotrino, el mundo ideal divino. Como tal, si un cabalista estaría hablando, aquí estaría Keter, Homa y Binah. Bien, de ese logos trino se manifiesta el logos manifestado. Está el tikkun o el logos manifestado. Bien, que es el microprosopos, el Adán Kamón, pero ahora como demiurgo creador, con huestes creadoras. Aquí vemos los 2 triángulos de Salomón como tal, y el universo manifestado, vehículo de Ein Sof, bien, el vehículo del absoluto. Bien, doble triángulo, los 6 sefirot. Cada uno de estos triángulos, en cada uno de sus puntas, digamos que representaría a uno de esos 6 sefirot. ¿Cuáles serían? Chesed, Geburah, Tiferet, el triángulo superior, y el triángulo inferior sería Neshat, Yesod y Hod. Como tal, bien, y después vienen los mundos físicos y los mundos de los hombres,
y donde estarían también, según la tradición, el infierno, la morada del diablo como tal. En el sentido de diablo, en el sentido que es donde la ideación divina va a caer presa de los mundos materiales como tal. Y es en los mundos materiales donde se produce esa lucha tan fuerte, ¿no? Por la ideación divina, por la conciencia divina, despertar para volver otra vez a casa de lo que le llamamos del Padre. Y aquí más o menos le puse también como una explicación, ¿no? Digamos que hay un triángulo abstracto, eterno y perecedero, el Sof, Shekinah, Mula Prakriti, para Brahman, y la relación entre ellos como tal forma ese triángulo abstracto imperecedero, ¿no? Del cual viene un logos, el primer triángulo, el logos trino, el mundo ideal, del cual viene un segundo triángulo, mundo manifestado sin forma o espiritual, huestes superiores, como creadores superiores. Hay otro triángulo, tercer triángulo del mundo ahora manifestado, pero con formas psíquicos. Fíjate que hay dos triángulos manifestados, ¿ven? Hay uno, pero uno es espiritual, del mundo sin forma, o sea, de los cuerpos causales. Vamos a decir, si estaríamos hablando de teosofía, podríamos que decir a lo mejor de los cuerpos causales búdico y átmico, ¿no? Como tal, y una porción del átmico, si queremos decir, según lo que, como queramos verlo. Y hay un tercer triángulo del mundo manifestado, que sería el mental inferior y el búdico y a lo mejor podríamos decir que el etéreo, ¿no? Como tal. Y después viene el mundo objetivo de la tierra, el mundo directo de los hombres. Más o menos se cogió, no sé si está un poquitito enredadito, ¿no? Pero la idea de lo que está hablando Blavatsky, ¿no? Está dando Blavatsky lo que está hablando, una genealogía de la manifestación desde el absoluto. O sea, el absoluto, para resumir, el absoluto, viene un logos, el logos trino, como tal. Y podríamos decir que, vamos a decir que el logos tiene un aspecto inmanifestado del aspecto del Padre y tiene aspecto logos manifestado del aspecto del Hijo, como tal, ¿no? Pero digamos que el mundo ideal del logos, después viene el ser arpín, como tal, estos 6 sefirotes, el microprosopos, como tal, que es, digamos, ya el mundo y las huestes constructoras del mundo, el mundo, digamos, subjetivo. Bien, y después son estos dos triángulos. Hay uno que es sin formas, o sea que es extremadamente espiritual, no tiene forma, es solamente luz. Y hay otro triángulo, que es el mundo de las formas, ¿no? Es manifestado, pero con forma. Aquí le llamamos psíquico también, huestes inferiores, los Beni Elohim, como tal, son los hijos. Beni Elohim es como los hijos de los dioses, de los Elohim. Hay varios niveles. Y después ya viene el mundo de los hombres físicos. Más o menos. ¿Hay alguna preguntita? No, continúa. Vamos. Ok, entonces decía Blavatsky. Habíamos quedado aquí. Dice, el lector debe tener presente que hay una gran diferencia entre el logos y el demiurgo, pues el uno es espíritu y el otro es alma. Lo que está queriendo decir que más bien el demiurgo es esto de aquí, es el aspecto del microprosopos, el logo manifestado como tal. Esto es pura metafísica. Pero digamos que está el logos ideal, divino, y hay un logos hecho universo como tal. Ese mismo ojo es, digamos, que el Cristo, por decirle de alguna manera, que es el Dios hecho universo como tal. Bien, y ahora expresado como demiurgo, como constructor del universo en este caso material. Bien, que en las tradiciones gnósticas empezaron a ver este demiurgo como algo negativo, ¿no? Porque digamos que ese grupo de huestes que en conjunto en su trabajo se convertían en el logos, en el demiurgo, ¿no? En el logos manifestado ya,
constructor de los mundos más materiales, para los gnósticos, como ellos veían que los mundos materiales aprisionaban, era la causa del sufrimiento porque aprisionaban la conciencia divina, les producía la ilusión, ellos lo veían como algo malo per se. En nuestra tradición teosófica, aquí no hay nada bueno ni hay nada malo como tal, como parte del proceso de manifestación del universo. Esto es una tabla que más que todo es para los cabalistas, con los diferentes niveles y la relación con los sefirot para los que quieran estudiar esto. ¿Bien? El segundo triángulo es el segundo logo inmanifestado. El segundo, ¿cuál? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Sí, este vendría a ser el logo ideal, no manifestado. No, ese es el primer logo inmanifestado. Podríamos decir, pero a lo mejor dentro de él, la primera punta es Keter, que es el primer logo manifestado, el segundo logo ya manifestado y el tercer logo manifestado. Lo que pasa es que aquí se está viendo el logo como una unidad. ¿Me entiendes? Sí. Es un triángulo. En realidad, donde nos complicamos con esto es porque cada triángulo, y en realidad inclusive a veces cada sefirot que estudiamos de los cabalistas o de la cábala caldea, intrínsecamente es otra trinidad. Y ahí se complica un poquitico la cosa. En ese segundo triángulo ese es donde están los lipicas, los constructores, porque van a hacer el diseño, los arquitectos que van a hacer el diseño, ¿no? Y después que vienen los constructores. Ok, lo que a lo mejor aquí arriba todavía están dentro del logo trino, digamos que están en arquetipo, o sea, ya en el tercer logo, fíjate, está el primer logo, el segundo logo, cada punta, y el tercer logo. En el segundo logo, primer logo, digamos que es la raíz de todo. Segundo logo, donde se produce ya la diferenciación entre espíritu y materia, como tal, pero todavía no hay actividad, por decirlo de alguna manera. Y el tercer logo, donde comienza es la mente creadora. Blavatsky le llamó Maat como tal. Bien, entonces de aquí ese logo, digamos que es el que se viene a convertir, usualmente lo identificamos a veces con Saturno, en el demiurgo, que es el que de aquí vienen todas estas huestes, como tal. Pero en realidad las huestes, digamos, como tal, son todas estas, las creadoras del universo. Cuando hablé de Saturno lo hice, llevé este código al sistema solar, pero lo podemos llevar este mismo código a todo el sistema completo del universo. No sé, José, si más o menos. Sí. Esa es una forma de representar una idea. Ocurre igual que en el sistema solar, ocurre en el planeta, ¿no? Y así en todas las etapas en el universo va ocurriendo también. Ok. Bien. Entonces seguimos. Bueno, dice ya Blavatsky. Por otra parte, el hombre era considerado en varios sistemas como el tercer logos. El significado esotérico de la palabra logos, lenguaje o palabra o verbo, es la conversión del pensamiento oculto en expresión objetiva, como sucede con la imagen en la fotografía. El logos es el espejo que refleja a la mente divina, el absoluto para Brahman, y el universo manifestado es el espejo del logos, aunque este último, el logos, es ese del universo. O sea, si venimos aquí, para entender, fíjate, este es el absoluto, este es el logo, y este ya es el universo manifestado. Bien, entonces el logos es como el reflejo de los arquetipos que están en abstracto dentro del absoluto y que se manifiestan en el vehículo, ¿no? Serampín. Este es el Serampín, que es el microprosopos también. Bien, y el macroprosopos estaría aquí arriba. Bien. Entonces dice Blavatsky, así como el logo refleja todo el universo del pleroma, así también el hombre refleja en sí mismo todo lo que ve y encuentra en su universo, la Tierra. En las tres cabezas de la cábala, unum intra alterum et alterum
super alterum, todo universo, mundo o planeta tiene su logos propio, dice la doctrina. El Sol siempre fue llamado por los egipcios el ojo de Osiris, y el mismo era el logos, el primer engendrado o la luz manifestada al mundo, la cual es la mente y la excelencia divina del oculto. Solo por el rayo séptuple de esta luz podemos llegar a conocer el logos por medio del demiurgo, considerando este último como el creador de nuestro planeta y de todo lo que a él pertenece, y al primero como la fuerza directora de este creador, bueno y malo al mismo tiempo, origen del bien y origen de todo mal. Este creador no es ni bueno ni malo per se, pues sus aspectos diferenciados en la naturaleza le hacen asumir uno u otro carácter. O sea, más o menos lo que está hablando, que sea lo mismo, o sea, el logos, y digamos que este podría representar el demiurgo, aunque a veces podemos hacer el demiurgo, digamos que la tercera punta, el tercer logos, el logo trino, pero vamos a dejarlo como categoría, y todo este es el logos, este es el logos ya manifestado. ¿Me entiendes? Como dice aquí Blavatsky, el ser alpín es el logo manifestado ahora un poco como demiurgo, constructor de los mundos materiales. ¿Okay? Dice, con los universos invisibles, importante, este demiurgo que nosotros de alguna manera hemos personalizado, ¿no? Que es un conjunto de huestes haciendo un trabajo como tal, no es ni bueno ni malo, sino están todos los aspectos de los arquetipos, lo que es bien, el bien y el mal realmente, lo que nos dicen los maestros es que prácticamente digamos que está en la esfera de la evolución de la ética humana, ¿no? De la cual tenemos que desarrollar. En el universo como tal, digamos que el bien y el mal no está definido como nosotros lo vemos. Bien, con los universos invisibles, si no son pares y opuestos, lo que existe. Con los universos invisibles y desconocidos diseminados a través del espacio, ninguno de los dioses soles tiene nada que ver. La idea está muy expresada muy claramente en los libros de Hermes y en todas las tradiciones antiguas. Está simbolizada generalmente en el dragón y en la serpiente, el dragón del bien y la serpiente del mar, representados en la tierra por la magia de la derecha y de la izquierda. Hablando un poquitito de ella, cuando ella habló del ojo de Osiris, lo que está queriendo decir es que de alguna u otra manera todos los antiguos representaban en el sol, o sea, el sol físico, no es más que era la manifestación del logos del sistema, en este caso de el logos del sistema solar como tal. ¿Bien? En China, los hombres de Foy, el hombre celeste, cosa interesante que vimos aquí, mira, dice, como aquí Blavatsky diferencia el dragón de la serpiente, que usualmente a veces los tomamos por los mismos, ¿no? Como tal, y según el libro y la escuela que estemos trabajando, tenemos que ver el código, ¿no? El dragón le llamaban los antiguos en sentido general, los grandes dragones, digamos que eran los espíritus más elevados del universo. Bien, y digamos que la serpiente, digamos que era la manifestación de la divinidad en los mundos inferiores, y que representaban más bien los poderes más bien psíquicos, los poderes relacionados con los deseos que nos atan atan el espíritu a los mundos materiales, y por eso usualmente los denominábamos como la serpiente del mar, ¿no? Porque nos ataban a los mundos materiales, ¿no? Y nos daban esas, o sea, creaban lo que es la ignorancia y el egoísmo en el ser humano, y ya sabemos que en sentido general todo eso que nosotros le llamamos ignorancia o egoísmo en el ser humano es lo que nos produce lo que después nosotros le llamamos el dolor, el mal, el sufrimiento en los mundos inferiores. ¿Bien? Dice Blavatsky, en China, los hombres de Foy, o sea, el hombre celeste, son llamados los 12 Tianhuan, las 12 jerarquías de dianes o ángeles con rostros humanos y cuerpos de dragón, como está hablando de los espíritus, o sea, le digamos que los niveles, los ángeles, los cosmocratores,
los Dayan Chohan más espirituales, fíjate que ella les llama aquí como eran grandes dragones, ¿no? Que representan los aspectos, las energías divinas, a las huestes más espirituales del universo. Representando el dragón a la sabiduría divina o al espíritu, y ellos crearon a los hombres encarnándose en 7 figuras de barro, tierra y agua, hechas a semejanza de estos Tien Han, una tercera analogía. Fíjate que ellos encarnaron, o sea, hay tradiciones en todos los países donde un grupo de huestes, dragones, que habíamos hablado cuando vivimos este esquemitas de nosotros, que habían unos Pitris de Saturno, los señores de las tinieblas, los seres luciferinos o asura, a quinta jerarquía, que su función era entrar en cuerpos humanos junto con nosotros, para servirnos de guía. O sea que hay seres espirituales, muy espirituales, que su función es entrar en cuerpos humanos junto con nosotros, ¿no? Como tal, para ellos es tremendo sacrificio. ¿Por qué? Porque en épocas muy anteriores, estamos hablando de millones de años, las primeras razas, ellos podían entrar en cuerpo humano manteniendo toda su conciencia como tal. Lo que pasa es que en esta última raza, en la raza aria, o sea, en los cuerpos, igual que parte ya de los finales de los Atlantes, los cuerpos humanos, el cuerpo adámico, o sea, es extremadamente denso, y parte del sacrificio que hacen esas huestes es que cuando entran en cuerpos humanos pierden la conciencia de quiénes son también, tienen que recobrar como tal. O sea que para ellos significa un tremendo sacrificio para esas huestes que hacen ese tipo de trabajo. Bien, los 12 Aesir de los Edda, de los escandinavos, hacen lo mismo. En el catecismo secreto de los drusos de Siria, leyenda que es repetida palabra por palabra por las tribus más antiguas de las cercanías del Éufrates, los hombres fueron creados por los hijos de Dios, que descendieron sobre la tierra y que después de reunir 7 mandrágonas, animaron las raíces que se convirtieron en el árbol en dioses. Esos hijos de Dios son los famosos Beni Elohim de los hebreos. Las raíces de esa planta, o sea, de la mandrágora, se asemejan a los miembros de un hombre. Todas estas alegorías se dirigen hacia un solo y mismo origen, hacia la naturaleza doble y triple del hombre. Doble como varón y hembra, triple por ser internamente la esencia espiritual y psíquica y externamente una fábrica material. Aquí vemos cómo se está hablando, fíjate que somos triple. La tradición gnóstica separaba que los hombres, digamos, tenían 3 naturalezas: la naturaleza material, la naturaleza psíquica y la naturaleza espiritual o el neuma como tal. En muchas tradiciones masónicas y otras tradiciones también hay una división en 3 niveles, ¿no? Pues esto es un código que se va repitiendo. Orígenes y algunos de los maestros de los padres de primitivos, o sea, de la Iglesia Católica, también separaban a los hombres, digamos que en 3 aspectos, ¿no? Pues bien, estas 12 jerarquías, vamos a leer qué significa un poco de estas 12 jerarquías creadoras. 7, 5 más 7 son 12, ¿no? Y hay 4 liberadas y una en los umbrales de la liberación. La primera es el alma cósmico, representa la voluntad solar. La segunda, el Budi cósmico, la sabiduría solar. La tercera representa el más cósmico, la mente solar. Los 4 son los jivas o mónadas humanas. Los quitas son las anivatas macaras, los pitris de Saturno. Los sextas son los asnivatas, los pitris solares. Y la séptima, los bachisar, los pitris lunares. O sea, está hablando de las 7, fíjate. Cuando hablamos aquí decimos que hay 7 y 5 son las 12, ¿no? Jerarquías creadoras que trabajan en nuestra tierra. Hay 5 que prácticamente ya terminaron de trabajar con nosotros. Y hay 7 que son las que están trabajando aquí con nosotros en este momento. Nosotros digamos que son las mónadas humanas, la 4ª jerarquía, ¿no? Bien, están estas 3 jerarquías que son muy espirituales. La primera, la segunda y la tercera representan los 3 aspectos: voluntad, sabiduría y mente del lobo solar. Después vienen las monadas
humana, y después vienen los pitris quinto, sexto y séptimo, que son los famosos pitris lunares, los pitris solares y los pitris de Saturno, que están muy relacionados con nosotros. Definición de hombre: ser en el cual el espíritu más elevado y la materia más baja están unidos por la inteligencia. O sea, el hombre tiene tres campos de evolución al mismo tiempo. Primero, la monádica, la espiritual. Vehículo de evolución, ¿cuál es? Atma Buddhi. Nosotros todos estamos desarrollando Atma Buddhi. Lo que en la práctica, la realidad, es que de verdad, empezamos a trabajar fuertemente, directamente en esos planos, después de la primera gran iniciación. Todavía la raza humana no está trabajando, solamente los iniciados de primer grado en adelante ya están trabajando a nivel Atma y Buddhi. Como tal, todavía como raza humana somos una raza joven, todavía no estamos trabajando, pero de hecho sí estamos desarrollando aspectos de Atma y Buddhi. Desarrollamos voluntad, desarrollamos amor, desarrollamos compasión, sabiduría, pero todavía digamos que todavía no estamos trabajando muy directamente en esos vehículos directamente. Después de la primera gran iniciación, ya digamos que es de verdad los planos donde está desarrollando ese iniciado después de la primera gran iniciación. Ok, después la otra evolución, el intelectual, que es el alma humana psíquica, el vehículo de evolución, el mana es el yo y la conciencia de sí mismo, que es, digamos, donde estamos como humanidad, la gran masa de toda la población en la Tierra. Y bueno, el tercero, la física, los vehículos de evolución son Kama, el Linga Charira, o sea, el prana, el Stula Charira, el cuerpo físico, o sea, lo que es los cuerpos principalmente, podríamos decir ahí más bien, sí, vamos a dejarlo ahí en Kama, más bien digamos que en la parte espiritual dejaremos la mente inferior, digamos que en los vehículos de evolución inferiores como tal. Bien, digamos que esos son los tres grandes aspectos de que estamos evolucionando en la Tierra. Quizás el más importante de que estamos ahora trabajando, sobre todo, es el intelectual como tal, pero también estamos trabajando, ya vemos que en los tres. Bien. Entonces, mito de los pueblos de Australia. No me acuerdo por qué puse este mito, pero vamos a ver, puede ser interesante. Dice: hace muchísimo tiempo antes de nuestro soñar, la tierra a nuestros pies no tenía forma, ni tenía color, ni luz. Ningún río fluía. La tierra estaba vacía. Dentro de las tinieblas ingresaron los Birrik. Ellos vinieron desde muy lejos y dejaron sus huellas sobre el terreno. Los Birrik fueron nuestros grandes antepasados espirituales. Sus huellas, de una a la otra parte de la tierra, crearon los senderos del soñar y los pintaron con luces y sombras. Mira qué hermoso está esto, ¿no? Los Birrik pudieron penetrar la roca. Ellos resoplaron sobre su rostro y las rocas se abrieron para permitirles la entrada. Del polvo ellos formaron nuestras montañas y sobre la tierra ellos hicieron los grandes ríos. Cuando esto fue hecho, los Birrik echaron los moldes de los animales para vivir en ellos. Con el agua emergieron las hierbas y los árboles para que los animales se alimentaran de las hierbas y se abrigaran bajo los árboles y bebieran de los ríos. Los Birrik formaron los lirios y las batatas. Ellos le enseñaron a sus hijos, nuestra gente, a cómo encontrar y comer batatas, y dijeron: estas son batatas. Las batatas también son hombres. O sea, de alguna otra manera lo que estoy leyendo es de alguna otra manera una simbología donde estoy viendo los Birrik son los Elohim y todos los procesos de crear los mundos, la tierra, ¿no? Como lo hicieron estos famosos Elohim o Pitris, Dayan Chohan o ángeles, como creadores en este caso. Vamos a suponer que se esté refiriendo a nuestra tierra en particular, cómo fueron trabajando en desarrollar, en modelar la tierra y todas las huestes, en este caso minerales, vegetales, animales y lógicamente los hombres, ¿no? Cuando todo fue hecho, los grandes antepasados le enseñaron a sus hijos, nuestra gente, acerca de la forma del canguro. Los canguros también son hombres. A medida que la luz cubrió el cielo, los Birrik formaron a las aves
y les enseñaron a cómo volar. Ellos también son hombres, nos dijeron. Ellos nos mostraron el carboncillo de los fuegos de sus grandiosos senderos del soñar y nos dijeron, con estos colores, ustedes podrán mantener el soñar. Nosotros nos iremos pronto, o sea, esas huestes, ¿no? Pero regresaremos cuando el soñar tome su lugar mediante vuestros cantos y danzas, y vuestra pintura y vuestra narración. O sea, en algún momento aparentemente los Elohim, los como creadores, esas huestes de ángeles, trabajaron y aparentemente es como si se fueran, para después nuevamente volver. Los birrik se desvanecieron, se convirtieron en abrevaderos, montañas, ríos y rocas de la tierra, nuestra madre. Ellos dejaron los relatos de cómo construir canoas y de cómo enseñarles a nuestros hijos. Estos relatos existen en la tierra. Ellos son las leyes que son nuestras para mantenerlas y para mantenernos. Los birrik, nuestros antepasados, están dentro de la tierra, nuestra madre. Ellos están dentro de nosotros y en nuestros hijos, a medida que el soñar tome su lugar. Estas rocas y montañas, estos ríos y abrevraderos son nuestros grandiosos antepasados. Ellos son los birrik, nuestro espíritu. Se está hablando de los 7 grandes rayos del logos que construyen todo el universo y que están en todo y que son también piedra, son aves, son las huestes minerales, vegetales, animales y lógicamente somos nosotros. Y las huestes minerales porque ellos son las montañas, los ríos, como tal, ¿no? Que no sé realmente dónde lo encontré, pero me encantó porque y la forma que está dicho me gustó mucho poéticamente, no sé, lo veo de esa manera, ¿no? Como tal, bien. Son las 8:30, quieren terminarlo porque ahora vamos a empezar otra estancia. Podemos terminarlo aquí ahora, pero esto que leíste está formidable porque está dando un desarrollo completo de todo lo que hemos estado mirando desde un punto de vista de una cultura, los pueblos australianos. Esto nos demuestra que en todas partes es la misma historia. Los que tratan de explicar los conceptos que no son fáciles de poner en palabras, pues los ponen en parábolas o los ponen en este tipo de representaciones, que los que estamos ya hace tiempo en este estudio podemos entenderlas. Los que no han iniciado sus investigaciones en los campos esotéricos les parecerá solamente un cuento. Muy hermoso. Es como un de cuento cómo de ellos hadas. hablan los senderos del soñar, como constantemente hablan de soñar los mundos de Maya, de la ilusión, ¿no? O sea, todo es una metáfora, pero que concuerda muy bien con el conocimiento, ¿no? Diga, José, por favor. No, que todo es como un cuento de hadas, una metáfora, pero que te lleva a la misma idea. Pero no, que bueno, con otras palabras, con otros. Está bonita la historia. Sí, me gustó. No sé dónde la encontré, pero la encontré y la almacené ahí, en las cosas que almaceno cuando estudio. Sí. Y haciendo esto, la encontré y dije, ay, déjame ponerlo porque pega y está precioso, ¿no? Mira, esa Sí, primera parte Australia, donde dice, esa primera parte donde dice que se infunden en la piedra, la vida pasa a través de todos los reinos. del reino. Exacto. En el reino mineral, pues, está la vida ahí infiltrada. Después sigue su evolución, como lo hemos estudiado en otros casos, ¿no? Pero está narrando el proceso que nosotros llevamos estudiando hace tiempo, de una forma muy poética y comprensible. Y Australia todavía hoy en día tiene árboles, tiene minerales, tiene animales de que no se encuentran en otra parte del planeta. Fíjate qué lindo, dice, los canguros, dice, los canguros también son hombres. O sea, a medida que la luz cubrió el cielo, los birrik formaron a las aves y les enseñaron cómo volar. Ellos también son hombres, nos dijeron. ¿Me entiendes? Como la conciencia divina está en todo, ¿no? Sí. Está explicado de una manera muy Bonito, poética, bonito. por lo menos yo la veo precioso, ¿no? Me gustó el mito. Los hermanos que quieran, o sea, que
hay varios libros que a mí me impresionaron mucho. O sea, el Popol Vuh, cuando lean de aquí de América Latina, o sea, de la zona de Guatemala y todo, el libro de Quiché creo que le llaman, los primeros 6 o 7 páginas, prácticamente te parece que vas leyendo la Biblia, puedes poner una con la otra y las mismas etapas de los procesos son interesantísimas, como realmente tradiciones que aparentemente nunca habían tocado, ¿no? La misma idea está prácticamente plasmada, inclusive con ideas muy parecidas, ¿no? La forma de plasmarla es extremadamente parecida. Ese libro, Les Hermanos, y un poquitito pertenece a la tradición de los pueblos americanos, yo creo que es importante leerlo. El otro libro muy importante, el Poimander. Corpus Hermético, también es muy bello. Es de las cosas más bellas que he leído. Y sobre todo el Pimander o Poimander, como quieran, según la traducción que sea, te da la genealogía de la emanación del universo, ¿no? Y cómo los 7 grandes dioses, ¿no? Construyen todo el universo y construyen al hombre, ¿no? Como tal, precioso también. No están ahí en la logia, ¿no? En la web de la logia. El corpus hermético, pero creo que lo puedes encontrar, si no yo se los mando, lo puedes encontrar donde quieras. Corpus hermético, fíjate si es importante para nosotros antes de que existiera lo que es primero esta corriente que le llamamos la teosofía. Antes de que existiera esto, lo que había era quizás la cábala y el rosacrucismo. El rosacrucismo de alguna u otra manera y todo eso un poquitito, bueno, vamos a decir que vino con los caballeros templarios, whatever, la solución y la cábala un poquitito se hizo fuerte a partir del siglo X, XI, en España y demás y demás. Bueno, lo que existía prácticamente para nosotros, aparte de las escuelas platónicas o neoplatónicas principalmente, de Plotinos y todo esto, era los libros herméticos. Eso era lo que más estudiaban los iniciados. O sea, era la tradición hermética y lógicamente la tradición neoplatónica, Plotino, Jámbrico, Proclo. Esos eran los libros bases para nosotros. Si nosotros estuviéramos en esa época, no tuviéramos este conocimiento así de esta manera, como tal, y a lo mejor probablemente no tuviéramos la cábala tampoco quizás de esta manera. Era más trabajoso el estudio. Es el mismo conocimiento que ahora la doctrina secreta lo ha puesto de una forma muy fácil para todo aquello que estamos buscando. Pero el conocimiento es el mismo. Sí, pues el Zohar como tal, o sea, Blavatsky plantea que el Zohar, digamos que igual que el Sefer Yetzirah, o sea, son libros ya muy antiguos de la tradición gnóstica como tal, antigua, que después, bueno, fueron reinterpretados y dados de otra manera y salieron como un poquitito después. El punto es que si estuviéramos viviendo en el siglo V, VI, algo así, a lo mejor lo que tendríamos sería estos libros del corpus herméticos, ¿no? Ahora no me acuerdo cuándo fue que llegaron otra vez a nosotros, ¿no? Que son muy importantes, es una de las tradiciones más importantes para nosotros estudiar. De hecho, hay una orden iniciática hermética, ¿no? Como tal, igual que los gnósticos están los herméticos, igual que los rosacruces, la masonería, bueno, está la escuela hermética y que se basa por estos libros, ¿no? Son importantes que nosotros leamos un poquitito, ¿no? Porque nos sirve para coger, sintetizar. Es imposible nosotros aprendernos todo el conocimiento de la Tierra, del mundo, eso es imposible. La ideación divina es tan grande que es imposible aprender todas las ramas del ser. Pero nos sirve para más o menos sintetizar en el mundo que estamos, ¿no? Y en el momento que estamos viviendo, ¿no? Inclusive el conocimiento que hoy en día estudiamos de dónde viene, ¿no? Va haciendo pequeñas síntesis que lógicamente lo cortamos, ¿no? Pero para más o menos, yo hago muchos esquemitas, si se fijan, yo constantemente estoy haciendo esquemitas para todo, donde para hacer una pequeña síntesis que me organice mi pensamiento, aunque lo simplifique y lo corte a la profundidad, me organice, ¿no?
porque todo es infinito en conocimiento. ¿Bien? Todo este conocimiento no es para aprendérselo de memoria, pero sí lo que sucede es que uno va ampliando lo que se llama la intuición, va desarrollando intuición y va comprendiendo las cosas, va asimilándolas como una comprensión y realmente sin que uno se dé cuenta, uno va cambiando sus objetivos en el aspecto general de la vida y va viendo la vida de otra manera diferente. Igual que si analizamos lo que ha pasado con nuestra vida desde el principio y nos acordamos lo que nosotros hacíamos y pensábamos cuando éramos niños pequeños, a medida que fuimos creciendo, fuimos cambiando y el objetivo nuestro fue teniendo más o fue teniendo otro porque teníamos más conocimiento. Luego el conocimiento lo que hace es despertar la conciencia y esa conciencia a medida que va despertando va avanzando a lo que pudiéramos llamar otros niveles más elevados. Es muy interesante todo esto porque nos hace despertar en ciertas partes de nuestro cerebro zonas que estaban todavía vaya sin actividad. El conocimiento va activando unas espirillas que tenemos en el cerebro y va eso permitiéndonos que podamos ver como si un carro le pusieran unas luces mucho más fuertes que puede ver a más distancia. Muy interesante el trabajo de hoy, Gonzalo. Muchas gracias. Amén.